Y todo el Antiguo Testamento manda guardar el sábado. Eso no es mentira, eso es verdad. Jesucristo mismo guardó el sábado. Jesucristo mismo lo guardó, él decía, se reunía el día sábado. Bueno, y si Jesucristo guardó el sábado, él se reunía el sábado también, ¿por qué los católicos es que no lo ven? Él decía, y ciertamente los apóstoles, Pablo, cuando iba a predicar, el día sábado, y dio citas. Esas mismas citas yo las sé y las voy a estudiar con ustedes. Pero van a ver la diferencia que hay en la interpretación que los hermanos adventistas le dan y lo que la Iglesia Católica le da basado en las Sagradas Escrituras. Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este compartir. Hoy tenemos la dicha de venir a este hogar, a esta casa, a compartir con el hermano Juan. Juan, ¿cómo es que se llama usted? Juan Figueroa. Juan Figueroa. Y pues a mí ya me conocen, soy el padre Luis Toro, y vamos a entablar una conversación, no como dice la gente, una pelea. Esa no es mi idea, y la de Juan tampoco, me imagino, ¿verdad, Juan? No, claro. Bueno, es simplemente un compartir las ideas, a tratar de exponer lo que él piensa, ha estudiado, él es estudiante de la Biblia, y bueno, que sea él que se presente. Juan, ¿cómo estudia, con qué grupo ha estudiado usted la Biblia? ¿Qué se considera usted, pastor, oveja? ¿O cómo es usted? Preséntese aquí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Figueroa y pues actualmente pertenezco a la Iglesia Adventista, Movimiento Reforma. He conocido el mensaje por muchos años, no soy pastor, soy simple y llanamente estudiante de la palabra y pues como ya dijo, me considero oveja y pues aprendiendo cada día lo que Dios dice y sobre todo que lo que estudiemos sea para la honra y gloria de Dios. Entonces, ese es lo que puedo en este caso decir. Muy bien, Juan. Ahora sí, Juan, podemos hablar, poner las condiciones como vamos a hacer. Yo quiero tener ese compartir con usted, que quede ante los hermanos que nos escuchan, pero también los que nos siguen, los que nos ven a través de este video, y que sepan que los cristianos no nos odiamos, que los cristianos nos amamos, que los cristianos somos capaces de compartir la palabra de Dios en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí, con amor. Esto es lo que se llama un diálogo ecuménico, donde personas de diferente religión, con las Sagradas Escrituras, comparten su fe, sin necesidad de odiarse, ni mucho menos, sino con el amor por delante, que es el mandamiento de Dios. Juan, usted dirá cómo quiere que compartamos. Yo le tengo una propuesta. Si la secta la hacemos así, si no, usted ve una propuesta. Yo tengo una propuesta de que usted nos dé algo, nos hable sobre el sábado, porque me han dicho que a usted que les gusta el tema del sábado, y que quisiera pues escucharle hablar sobre el sábado, sabiendo que esta enseñanza, pues muchos la van a recibir. Entonces, yo sé que usted tiene muchas citas sobre el sábado, busca la más clara, la más concreta, ¿verdad? Y expone sobre lo del sábado. Me gustaría preguntarle, ¿cuánto tiempo necesita usted para exponer sobre el sábado a la enseñanza? O sobre la ley, ¿no? La ley que está... Hablemos de la ley, y ahí está metido el sábado, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo piensa usted que podría necesitar para exponer lo de la ley y el sábado? Bueno, el tema del sábado es muy amplio, Sí. pero 15 minutos serían suficientes para poder exponer el tema del sábado. Y sobre todo, comprender y entender que quede claro que el principio de esto es como dice 1 Timoteo 3:16. El principio es que no una parte de la Escritura es inspirada, sino que ahí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. O sea, aunque haya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios habla a través de la historia en pasado, presente y futuro. Y en este caso, eso es lo que voy a mostrar, el sábado en el pasado, en el presente y en el futuro. Comprendiendo de que en el cielo se ha de guardar el sábado, y en esta tierra pues también, y en el principio fue así. Y que fue instituido no es solamente para hombres, para el pueblo judío como se dice, sino que fue instituido fue por Dios directamente, y vamos a encontrar que donde está, dice, así ha dicho el Señor, no así ha dicho yo o así ha dicho usted, sino así ha dicho Dios. Y lo que Dios dice no cambia porque la palabra dice que Dios no es como el hombre, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, eso lo dice Hebreos 13:8.
Bueno, de modo que, a ver si quedamos claros, usted va a exponer con la mayor claridad que usted pueda por qué ustedes guardan el sábado. Pues es una ley, es un mandato del Señor, y usted expone las citas. Bien lo dijo, me parece excelente, y subrayo, Juan, lo subrayo. Antiguo y Nuevo Testamento. Lo subrayo porque ciertamente usted me habla de que todas las escrituras, no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo. Y no solamente el Antiguo, sino también el Nuevo. Entonces, en la Sagrada Escritura usted va a exponer todo. Y yo quiero darle el tiempo, Juan, para que usted exponga con toda claridad, de modo que todos lo entendamos. Si usted no lo hace, Juan, ya no es culpa mía, porque yo también voy a tomar tiempo y lo voy a exponer. De modo que ustedes van a escuchar hoy dos exposiciones. Una, el tema de la ley del sábado, por un adventista de la Reforma, y el tema de la ley del sábado por un sacerdote de la Iglesia Católica. Y los dos van a estudiar la Biblia, los dos lo van a exponer, y ustedes simplemente lo van a escuchar. Después de ahí, si después de ahí y usted quiere, otra persona quiere hacer alguna pregunta, simplemente pasa aquí y hace la pregunta, aquí donde lo agarra el micrófono y esto, y yo les puedo responder y podemos compartir. Bien, vamos a darle la oportunidad. Juan, que no se pase, usted dice que... Marque el tiempo, sí. Que no se, usted puede darle, le doy la oportunidad de que sea, no se pase más de 45 minutos. O sea, trate de, si usted dice 15 minutos, está bien. Si dice 5 minutos, está bien. Si dice media hora, está bien. ¿Sí? Si pueden poner el tiempo límite para uno saber. No, pero el tiempo, usted me dice cuánto tiempo va a querer, o yo le doy el límite, vamos a ponerle, o tenemos tiempo, ¿verdad que sí? 2:26. Como tenemos tiempo, usted puede alargarse hasta una hora. Puede alargarse, pero no es obligatorio que se alargue una hora. Usted puede hacerlo en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora, una hora. ¿Sí? ¿Quién me lleva la hora ahí, por favor? Sí, 2:26. 2:26. Arránquele, Juancho. Pero vamos a hacer una oración. Sí. Les invito, hermanos, a poner la mente y el corazón con Dios. Todos sabemos que Él está en todas partes. Todo lo sabe, todo lo puede. Está con nosotros, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, aunque invisible, pero todopoderoso. Te alabo y te bendigo por esta bella oportunidad que me brinda de compartir con los hermanos en la fe, pero también con los hermanos de la fe adventista. Gracias porque tu palabra nos ilumina y lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Nosotros simplemente vamos a sembrar la semilla, tanto el hermano Juan como mi persona, y tú la harás crecer. Y a ti, oh Dios, que vives y reina por siempre, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, Juancito. Muy bien. Quiero empezar con el principio. Como ya le dije, comprendiendo que el Señor Jesús, en su palabra, en Hebreos, el apóstol Pablo escribió en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Arrancando este texto, ¿por qué? Para que en este caso comprendamos que la palabra de Dios no se puede transversar y que es una sola, ayer, hoy y siempre. O sea, el Señor no cambia. Entonces, arrancando desde el principio, por eso yo le digo, y les decía hace rato, el Señor es claro, y nosotros en este caso necesitamos hacer referencia al pasado, al presente y al futuro, porque necesitamos ver nuestros orígenes, de dónde venimos. Y en este caso, sabiendo nuestros orígenes y sabiendo que fue Dios el que nos creó, Él mismo fue quien instituyó, en este caso, el día sábado. Entonces, cuando en el principio, vamos a ir al principio, el Señor dice en la palabra de Dios, en Génesis, después que el Señor hizo al hombre, en Génesis 2, 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y aquí vienen las tres cosas que Dios hizo, y que no ha cambiado jamás. Y bendijo Dios al día séptimo, primera parte, y lo santificó, o sea, lo hizo santo, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado. Entonces, allí hay tres cosas muy importantes. Lo bendijo, lo santificó y lo reposó. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces, de aquí en adelante, en este caso, quiero corroborar algo. La Biblia, cuando la Biblia se dio en este caso, la primera escritura que se llegó a dar, en este caso,
no fue precisamente la Biblia, sino fue su santa ley, y fue escrita, en este caso, por el dedo de Dios. Y allí nos vamos a ir, en este caso, ahorita. Pero antes de ello, hubo un hombre, cuando todavía no existía escritura, eso está en la historia, no había escritura, el que plasmó, en este caso, los 10 mandamientos, ¿fue quién? Fue Dios mismo. Y antes de eso, el Señor sacó un hombre, que se le llama el padre de la fe, y fue Abraham. Y en este caso, en Génesis 26, dice aquí, todavía no estaba ¿qué? La ley. Pero miren lo que se habla y lo que Moisés escribió acerca de él. En Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué guardó Abraham? En este caso, ¿existía Biblia para ese tiempo? ¿Existían los 10 mandamientos? No existían. Pero más sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que ¿quién en este caso guardó los preceptos de Dios? Abraham. Dice que obedeció sus preceptos, mis mandamientos y sus estatutos. ¿Cuál era la ley? Que tenían que simplemente obedecer a lo que Dios había ¿qué? Dicho. Entonces, el Señor allí pasó algo muy especial. El Señor les dijo, en este caso allí, que cada día, si ustedes se ponen a leer después el capítulo, en la casa lo pueden leer, dice que cada día ellos tenían que recoger cada comida. La condición era que tenían que madrugar ¿a qué? A recogerlo. Y así pasaron el primer día, el segundo día, el séptimo día, hasta que llegamos al día, en este caso, al sexto día, que para ese tiempo pues todavía no tenía en este caso nombres, sino solamente el día del Señor tenía nombre. El día del Señor no, el día del reposo. El día del Señor, porque él fue el que lo instituyó. No, pero está vencida. Ajá. Disculpe. Entonces, ahí dice que es el día de él. Entonces, dice aquí, en el 16:22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho, por eso le digo que es el día del Señor, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, no dice el mío, lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy, lo que hubieres de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano, y dijo Moisés, comerlo porque hoy es el sábado del Señor. Por eso yo le digo que aquí dice, hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo ¿qué? Comida. Y en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, el cual no se hallará. Y aconteció que el pueblo salieron en el séptimo día para recoger y no hallaron. Más sin embargo, hubieron muchos que en este caso salieron, dijeron, no, el Señor nos va a dar pan, y salieron al otro día. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Hallaron pan? No. Y en este caso yo no le agregué, ahí decía que era el día de ¿quién? Del Señor. La misma Biblia lo estaba en este caso corroborando. Todavía aquí no había ley. ¿Había ley aquí? No había ley. En este caso, Moisés, el cual escribió esto, todavía no estaba ¿qué? Instituía la ley. Todavía no había escritura. Todavía no existía el Pentateuco. Los primeros 5 libros, en este caso, que están aquí registrados. En este caso, hasta ahora el Señor les iba a dar ¿qué? Su ley. Entonces, el Señor dice en el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os dará el sexto día pan para 2 días. Estésen pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar hasta el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco, con un sabor como hojuelas de miel. Entonces, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron a las tierras habitadas de maná comieron, hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. ¿Cuántos años comieron? 40 años. Multipliquen ustedes, matemáticos, 40 años, en este caso por las semanas y los meses. ¿Cuántas veces, cuántos sábados guardaron y se dio este milagro? Según el cómputo fueron más de 2000 veces. Y las 2000 veces fue para que el sábado quedara grabado ¿en dónde? En su mente, y para que entendieran de quién era el poder. ¿De quién? De Dios. Entonces, pasó la historia. Hasta aquí entró el pueblo de Israel, o lo que se le denomina hoy como el pueblo judío. En este caso, en el principio, el Señor no dio ¿qué? No le dio Dios no le dio el sábado al pueblo judío. Todavía no existía allí pueblo judío. Ahora y aquí en adelante, sí vamos a ver que el Señor le dio. Pasó el tiempo, pasó en este caso el otro mes, y allí sí el Señor, en este caso, llamó al pueblo, lo preparó y le dio lo que nosotros en este caso sabemos, los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. Lo dio Dios mismo con su mano y dedo, el cual en este caso, ahí está escrito. Y en este caso dice que fue él el que lo habló. Allí está su institución, los 10 mandamientos, los cuales pues también se han cambiado por el hombre, lo cual, como yo le dije, el hombre no puede cambiar
los designios de Dios, y mucho menos lo que Él mismo estableció con su puño y qué, y mano. Por eso les decía, recuerden siempre Hebreos 13:8. Entonces, luego el Señor instituye los 10 mandamientos, se los da al pueblo. Cuando el Señor baja en los 40 días, ustedes ya han sabido la historia, el pueblo estaba ¿qué? Corrompido. ¿Cuántos días pasaron? 40 días para corromperse. ¿Cuántos años llevamos nosotros? En este caso, desde que Jesús vino, cerca de 2000 años. ¿Y será que estamos hoy más corrompidos? ¿Se han corrompido los principios? Bastante. Disculpe, ¿le puedo hacer una preguntita así para que me explique, quede más clarito? ¿Nos puede hacer la diferencia, lo que es la ley, para que la gente sepa qué es la ley ceremonial y qué es la ley moral? Así como en palabritas cortas. Disculpe, interrumpe, pero es solamente... Ajá. Voy a ponerlo aquí porque me cansa la mano. Está bien. En pocas palabras, la ley ceremonial es esta y esta llegó hasta Cristo, y la ley moral es esta y esta continúa, ¿sí? Sí. Así sencillito y sigue. Discúlpeme, es porque yo quiero que... Sí, claro. Entonces, el Señor estableció esta ley y es muy fácil colocarla. Aquí están las dos leyes. En Deuteronomio 4, si alguno quiere y lo tiene y puede leerlo. No, tiene que ser aquí por el micrófono. Aquí. Sí. En Deuteronomio 4, 44 y 45, allí está la ley, y vamos a ver la diferencia. En Deuteronomio, voy a leer primero aquí, como él dice que voy a leer una sola cita. Deuteronomio 4. Sí, una que nos deje claro, y entonces usted diga, ceremonial es esta y moral es esta. Exactamente. Para nosotros saber de qué está hablando. Voy a hablar aquí. Aquí está, en este caso, la que Dios dio. Como en este caso el pueblo se había corrompido, y Moisés partió las tablas, cuando bajó de la montaña, el Señor se las tuvo que dar y volvió y las escribió él mismo con su mano y puño. En Deuteronomio 4:12, el Señor dice así: y Jehová habló a Moisés con vosotros, de en medio del fuego oíste la voz de su palabra, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra. ¿Qué hizo Dios con el pacto? Lo mandó a poner ¿por qué? Por obra. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y en este caso dice el 14, y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo a enseñarnos los estatutos y derechos, para que los pusierais por obra en la tierra en la cual pasáis para poseerla. O sea, Dios les recordó que los 10 mandamientos era para colocarlo ¿por qué? Por obra. Y luego ahora viene la ley, en este caso ceremonial. ¿Esa es la moral? Esta es la moral, la que estamos viendo ahorita. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. No sé, okay. Exactamente. Ahora viene la ley ceremonial. Deuteronomio 4, aquí mismo en el verso 44. Dice, aquí habla la ley ceremonial. Esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. ¿Aquí está hablando Dios o está hablando quién? Moisés. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieran salido de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante del Beor, de la tierra de Sehón, rey de los amorreos que habitaban en Hesbón, el cual hubo Moisés con los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban a este lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol. Y toda la llanura de este lado del Jordán, al oriente hasta Mar de Araba, hasta los vertientes y hasta las aguas de abajo de Pisga. Y en este caso, Deuteronomio 31:9, aquí dice que esa fue la ley ceremonial. Deuteronomio 30, para poder seguir adelante, 31:9. Dice aquí, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que la llevaban al arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que escogiere leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo y los varones y las mujeres y los niños y a tus extranjeros que estuvieran en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y para que los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde has cruzado en el Jordán para poseerla. Entonces, ¿esta era la ley de quién? De Moisés. Era la ley que en este caso hablaba de los ritos y de las ceremonias, que fue dada ¿por quién? Por Dios también a Moisés, pero solamente que él la escribió, y no fue como la ley moral, que en este caso la ley moral sí fue escrita directamente ¿por quién? Por Dios. Okay. Entonces, gracias por la explicación. Ajá, ya quedó claro, entonces ahora se puede seguir, solamente que tenía la curiosidad de que haya explicado esto. En Colosenses 2:14 habla de esta, y esa se confunde, porque allí Pablo dice que en este caso ya no más sábados, que ya estoy cansado. En Isaías 1:6 también dice, y hablan de que el Señor dice, ya estoy cansado de esta fiesta. ¿Por qué el Señor se cansó de esas fiestas?
porque simple y llanamente, aunque Dios las instituyó, se hacían, pero se hacían mecánicamente, no las hacían de corazón. Estaban en este caso haciendo, era negocio con eso, y por eso decía Dios que estaba cansado. Pero hoy el Señor no es que dice que está cansado de su ley moral. ¿Por qué Dios no está cansado de su ley moral? Porque simple y llanamente cuando usted denota la palabra pecado, la palabra pecado es, ¿saben qué es pecado? ¿Alguno puede decir desde allí? ¿Qué es pecado? No se escucha, no pregunte porque no se escucha y queda... Para usted, bueno, para usted, ¿qué es pecado? No cumplir el mandato de Dios. Aquí en la Biblia, bueno, podemos leer otra, dice que el pecado, según dice Primera de Juan 3:4, dice, cualquiera que comete pecado, transgresión, dice, cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. ¿Quién es la que me dice a mí, no peque, no mate, no robe, acuérdase del día del Señor, honra a tu padre y a tu madre? O sea, es la ley moral. Entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión de la ley. Si yo extrajera de aquí la ley moral de la palabra de Dios, simplemente quedaría vacía, porque la ley moral es la que me muestra el pecado. La ley no me salva, es verdad, pero la ley me muestra y me lleva a quien me salva, que es Cristo. Pero en este caso, cuando yo llego a Cristo, el Señor, ¿qué dice? De aquí en adelante, hijo, no sigas, ¿qué? Pecando. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión ¿de qué? De la ley. Y en este caso, ningún transgresor va a pasar, ¿qué? En este caso, colado, voluntariamente. Involuntariamente también, porque en este caso Dios sabe y conoce la intención de cada corazón. Entonces, quedando claro que el pecado es transgresión de la ley y haciendo diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, entonces seguimos en la trayectoria del sábado. Hay muchas citas en Jeremías, en Nehemías, que también pasaron, pero yo quiero irme a donde nosotros a veces nos gusta escuchar, el Nuevo Testamento. Vamos a irnos al Nuevo Testamento y allí vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo con el sábado, porque siempre se dice que el Señor, en este caso, cambió ¿qué? El sábado. Pero resulta que Dios no cambió nunca el sábado. Y vamos a ver cómo Él mismo, en este caso, lo guardó y en Mateo. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que esto se acabe, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño así será llamado entre los hombres, y muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare a este será llamado grande en el reino de los cielos. El que guarde, ¿cuántos? Una tilde, imagínese usted, ¿y cuántas tildes se le quita con un mandamiento? ¿Cuántas tildes se le quitan con cambiar los mandamientos de Dios? Esto es juicio sobre cada uno de quién, de aquel que los cambie o le quite. Y estas palabras fueron dichas por Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, el Señor Jesús dijo esto, y ahora vayámonos a lo que todo el mundo en este caso lo acusaban, y era porque Él en este caso hacía sanación en el día ¿qué? Sábado. Vámonos aquí mismo a Marcos, y vamos a ver qué fue lo que en este caso le hicieron a Jesús. Dice aquí en Marcos 6:2, y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Qué día enseñaba Jesús? El sábado. Y muchos oyéndolo estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría él le es dada? Que se le son maravillas, que le son hechas, ¿y qué sabiduría es esta que se le es dada? Que tales maravillas son hechas por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José? ¿Por qué dijeron esto? Jesús llegó el sábado, predicó, y él no era un sacerdote del Sanedrín. Por eso fue que ellos dijeron, ¿de dónde tiene esta letra? Si en este caso, este no es pastor, este no es sacerdote, este no sabe nada. ¿Y cómo es que sabe tanto? Pero resulta que más sin embargo, en esta tercera gira misionera, el Señor entró y los enseñaba. Marcos 6:2, dice llegado el sábado. Y en más adelante, dice, allí mismo, vamos a leer la otra cita, que habla también en este caso, del sábado. Vamos a ir ahora a Lucas. Y aquí vamos a ver una de las sanaciones que el Señor hizo. Y el Señor hizo esta sanación para que en este caso nosotros pudiéramos comprender que Él hacía en sábado. En Lucas 4:16
dice aquí, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró en el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué es una costumbre? Se supone que una costumbre es un ¿qué? Un hábito, un principio, por así decirlo. Así como es un hábito, es una costumbre. Y dice que él se levantó ¿a qué? A leer. Entonces, y le fue dado el libro ¿de qué? De los profetas. Según su costumbre, quería decir que Jesús mismo lo hacía cada sábado. Marcos 2 y 3. Otra cita que vamos a leer, que también en este caso nos habla de lo que Dios hacía. Marcos 6 dice así: y llegó el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndolo estaban atónitos diciendo, ¿de dónde tiene esta letra? Yo ya lo había leído, perdón, no era este, ya lo había leído, no era esta la cita. Marcos 6, 6.2, sí, ya lo había leído. Puede ser Marcos 2, por ahí como 17, está la otra. Marcos 2, 17, donde está la sanidad. Sí. Así, Marcos 2. ¿17 o 27 por ahí está? Así, Marcos 2.27 era. 27. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún de ¿qué? Del sábado. El Hijo de Dios es Señor aún de ¿quién? Del sábado. Él lo instituyó. Y por lo tanto, ¿él qué? Como Él lo instituyó y Él lo hizo, pues Él es el que lo puede cambiar y lo puede quitar. Mas sin embargo, en el verso 3 dice, y les dijo, es lícito hacer el bien en sábado o hacer el mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. El Señor iba a hacer una sanación. Y ellos, en este caso, estaban tratando de persuadir ¿a quién? O malinterpretar lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque para ellos hacer una sanidad en el día sábado era pecado. Pero ellos llegar a hacer cosas a escondidas o sacar un buey, para ellos sí no era pecado. Entonces el Señor les dijo, ¿es lícito hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla en el día sábado? Entonces ellos, mirándolo alrededor con su enojo entristecido por la dureza, no dijeron ¿qué? Nada. Entonces Él le dijo, extiende tu mano, la extendió y su mano le fue ¿qué? Restaurada sana como la otra. Entonces, ahora vamos a ir, aquí vimos en la vida de Jesús, era una costumbre. Ahora Jesús al morir, que en este caso nosotros también necesitamos saber, cuando Jesús muere, que Jesús en este caso muere el día sexto, es crucificado a las 9 de la mañana y es bajado de la cruz a las 3 de la tarde, y luego, según dice aquí, Mateo 28, dice, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la tierra de la puerta y se entró sobre ella. ¿Cuándo dice que el Señor resucitó? ¿Pasado qué? El sábado. Y en los 4 evangelios usted va a encontrar algo muy significativo, en cada uno tiene algo muy especial. Aquí dice, en Marcos, dice... En Marcos 16 dice, y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena, la madre de Jesús, y la de Jacobo y Salomé, dice, compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, ¿vinieron a dónde? Al sepulcro. ¿Cuándo lo hicieron? El primer día de la semana. Y en el verso 9 dice, mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María de Magdalena. Vuelve y especifica que lo hizo ¿qué? El primer día de la semana. Y en este caso, en los 4 evangelios, al finalizar, usted lo van a encontrar. Pero voy a irme un poquito más adelante para terminar con las citas. Después que Jesús muere, aquí estamos viendo que es cuando Jesús está ¿qué? Vivo. Y aquí estamos viendo que Él los guardó, que Él los instituyó. Luego Jesús muere, y en este caso queda el apostolado, y sus apóstoles siguen guardando ¿qué? El sábado. Y esto es lo que yo en este caso quiero que corroboren. Todavía los apóstoles siguen guardando ¿qué? El sábado. Según dice Hechos 13, Pablo predicando, Pablo que era un perseguidor, Pablo que en este caso había dado muerte a muchos cristianos, se convierte al Señor y miren lo que quedó registrado en la historia. Dice aquí, 13:14, y pasando ellos a Perge, llegaron a Antioquía. Este es el recorrido misionero de Pablo, y entrando en la sinagoga un día sábado, se sentaron. ¿Cuándo se sentaron? El sábado. Y dice el 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué día lo hicieron? Después de que Jesús murió, el sábado. El verso 27 del mismo capítulo dice, pues los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, al condenarle, las cumplieron. ¿Cuándo se leía la escritura? ¿Para ese tiempo? ¿Cuándo dice allí? Sábado. Dice que en este caso lo hicieron el día sábado. Y en el verso 42 dice aquí entramos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles, y decimos no guardar ¿qué? El sábado. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, estaban los gentiles. Les rogaron, nosotros somos gentiles, que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. ¿Quiénes les rogaron a ellos? Los gentiles. En este caso nosotros somos gentiles. Y el sábado siguiente, verso 44, dice, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En el verso 44, no le estoy agregando ni poniendo. Ahí dice, y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y en este caso dice, pero cuando los judíos vieron la multitud y se llenaron de celos, se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Más sin embargo, el mismo pueblo judío contradecía, porque resulta que a ellos no les cuadraba lo uno que le hablara a quién, a los gentiles. Entonces sigue diciendo más adelante, en el verso, sigue diciendo lo que más adelante siguieron haciendo ellos. En el verso 15, el verso 21 dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada sábado. A pesar de que muchos no se reúnen, la Biblia dice que en este caso Moisés tiene quien lo qué. ¿Quién? En este caso lo reúne cada sábado, aunque algunos digan que no. Pero más sin embargo, el Señor tiene hijos fieles que todavía se siguen reuniendo ¿qué? Cada sábado. Sigue diciendo aquí el capítulo 17 de allí mismo. Dice aquí, y pasando, ellos se fueron a otro lugar, y pasando por Anfípolis y por Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué hacía Pablo? Lo mismo que hacía Jesús. Como acostumbraba fue a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos las escrituras. O sea, lo que estamos haciendo hoy, pero no precisamente en el día del Señor. Y en este caso lo hizo también, ¿qué? El sábado. Entonces, en el verso 18, en el capítulo 18, también sigue hablando, en el verso 18:4 dice, y como él era, y dice, y disputaban la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. ¿Qué hacía Pablo todos los sábados? ¿Persuadía a quién? Dice que, y disputaban la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Él lo hacía, en este caso, cada sábado. Para ir cerrando, en este caso, lo que hacían los discípulos, los apóstoles, por eso yo les digo que si es el día del Señor, me voy a ir a Apocalipsis 2:10. ¿Saben? Apocalipsis fue escrito un día sábado. Y esto, ¿por qué lo digo? 1:10. Ah, es 1:10. Sí, lo sabes. Es 2:10. Ah, sí. Dice aquí en Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En el día de quién dice? En el día del Señor. ¿Por qué especificó él que el día del Señor? Porque se supone que el día del Señor es el ¿qué? El sábado. No dice que el día del hombre, dice el día del Señor. Porque el día del hombre, en este caso, viene siendo el domingo o el primer día de la semana. Apocalipsis 22. Escuche este derecho. Apocalipsis 22, que tiene que ver con Hebreos 13:8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cuántos son sus mandamientos? 10. Y para cerrar, quiero que cerremos como lo dijo uno de los hombres más sabios de la tierra. Él dijo esta expresión, y quiero leerla textualmente, como él la dijo. Dice que no hubo otro hombre aparte de Jesús que en este caso se hizo hombre, pero es Dios. Pero dice que como Salomón no hubo otro sabio en este caso en la tierra. Eclesiastés dice aquí, Eclesiastés 12:13 dice,
el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El que guarde los designios de Dios, con eso tiene suficiente para llegar, en este caso, al reino de los cielos. Entonces, gracias por su atención. Espero que el compartir haya sido para honra y gloria de Dios, y que cada una de las cosas que podamos seguir aprendiendo las sean para honrarlo y glorificarlo. Amén. Amén. ¿Será que me ayuda con la lectura de la palabra? Agradezco al hermano Juan, ya ustedes escucharon la exposición. Quiero que me ayude con su Biblia en la cita que voy a dar. El hermano Juan nos ha hablado del guardar el sábado, y todo el Antiguo Testamento manda guardar el sábado. Eso no es mentira, eso es verdad. Jesucristo mismo guardó el sábado. Jesucristo mismo lo guardó, él decía, se reunía el día sábado. Bueno, y si Jesucristo guardó el sábado, él se reunía el sábado también, ¿por qué los católicos es que no lo ven? Él decía, y ciertamente los apóstoles, Pablo, cuando iba a predicar, el día sábado, y dio citas. Esas mismas citas yo las sé y las voy a estudiar con ustedes. Pero van a ver la diferencia que hay en la interpretación que los hermanos adventistas le dan y lo que la Iglesia Católica le da basado en las Sagradas Escrituras. Porque es muy bonito, ciertamente, la exposición, excelente y le felicito. Pero en todo esto que él centró, quiso mostrar que el sábado tenía que seguirse cumpliendo, lo que era la ley, ya lo dijo, de los 10 mandamientos, que significa la ley moral. Y esa ley, pues se cumple para siempre. Y nadie la puede cambiar. Incluso el Apocalipsis habla de que cumple la ley, los mandamientos. Y él hace una pregunta, ¿y qué mandamientos? En otra parte de la ley, ¿y qué ley? Solamente existen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y solamente existe la ley que Dios le dio a Moisés. Cosa que con las Escrituras le voy a mostrar que no es así. Existen otros mandamientos que no son lo de la ley, los 10 mandamientos en tabla de ley. Existe otra ley que no es la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas. Yo sé que para los adventistas esto es una locura, hasta que lo compruebe con la Biblia. Y él mismo lo va a leer. Él mismo lo va a leer. Y le voy a demostrar que Jesucristo, cuando cumplió la ley, porque iba el sábado a la sinagoga, lo hizo porque él era judío y la ley le obligaba a los judíos a cumplirlo. Y la misma Biblia dice que eso tenía que cumplirlo hasta que muriera. Pero después que ya Cristo muere y resucita, ya no. Porque Cristo, cuando estaba vivo, vino y lo cumplió. Porque está escrito que es hasta que Él muera. Por eso se circuncidó. Jesucristo se circuncidó al 8º día. Porque estaba escrito que todo varón tenía que circuncidarse. Y era una ley, él era judío y tenía que cumplirlo. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos si Él se circuncidó al 8º día, según dice San Lucas, capítulo 2? ¿Por qué no? Porque era una ley que llegaba hasta que Cristo muera. Por eso cuando Cristo está en la cruz dice, todo está cumplido. Y por eso cuando Él muere, el sábado, Él reposa, cumple plenamente la ley, tal como Él mismo lo había dicho. El que viole la tilde de una ley sin que antes se cumpla, por eso dice todo está cumplido, sin que antes se cumpla, será el más pequeño en el reino de los cielos. Si se violaba antes de que Cristo muriera, con Cristo se cumple toda la ley. Eso era violación. Pero después, no. Todo esto se lo voy a demostrar. Luego, les voy a demostrar que la ley moral, por eso ustedes verán que lo interrumpí, le pedí perdón, lo interrumpí, para mostrarle que la ley moral, los 10 mandamientos, dados por Dios, puño y letra de Dios, tabla de ley en piedra, que Dios le dio a Moisés, llegan hasta Cristo. Y Él mismo lo va a leer. Lo que yo le voy a decir, no lo voy a leer yo, lo va a leer Juan, para que Juan se dé cuenta por qué yo enseño lo que enseño, con base bíblica. Juan dijo algo que no estoy de acuerdo, solo se lo digo y le queda para el estudio, Juan. Algo que no estoy de acuerdo. En la exposición muy bonita todo, pero en el Apocalipsis 1:10, que le recordé, día del Señor, usted dijo que era sábado y no domingo. Y resulta que por eso cuando él dijo en el Antiguo Testamento, día del Señor, yo lo paré.
Y después le pedí perdón porque me di cuenta que me lo estaba interrumpiendo. Porque en el Antiguo Testamento no dice en ninguna parte día del Señor. Dice día de reposo, día de reposo, día de reposo. Solo en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:10, dice día del Señor, que traduce domingo. Si Juan no sabe, averígüelo, Juan. ¿Qué traduce domingo? Día del Señor. ¿Qué traduce sábado? Día de reposo. Cuando Juan dice Apocalipsis 1:10, día del Señor, no está hablando del sábado. El sábado no era día del Señor. Y si yo estoy diciendo mentira, Juan, usted me puede mostrar, le doy chance para que me busque capítulo y versículo, donde la Biblia diga, el día de reposo es el día del Señor. Y eso no existe. Ahora, existe donde dice, día del Señor, domingo, día del Señor. Traduce domingo. Ustedes se dan cuenta, lunes, día de la diosa Luna. Martes, día del dios Marte. Miércoles, día del dios Mercurio. Jueves, día del dios Júpiter. Viernes, día de la diosa Venus. Sábado, día del dios Saturno. Domingo, día del Señor. Día del sol. ¿No? Estás equivocado. En inglés no se llama domingo. En inglés no se llama domingo. En el inglés se llama Sunday, día del sol. Eso sí es verdad. Pero no. Eso sí es verdad. Adoración al sol. En inglés no, día del dios sol. El día en inglés. Eso la iglesia Sí, católica, sí, exacto. La hostia Sí, ese es otro tiene tema. la representación Sí, del sol, ciertamente. porque es la adoración al sol, no es el día del Señor. Al final, Quiero compartir, ya va, discúlpeme, para que vos no- discúlpeme, Johanna, que usted no estaba, cuando la ley, que nosotros íbamos a hablar y después, usted anotaba las preguntas y viene aquí y las hace, y yo le respondo. No hay ningún problema, tenemos toda la tarde. Solamente, así como él expuso y yo me callé, yo estoy exponiendo y usted anota. Yo anoté en la mente todo lo que él dijo y estoy exponiendo. Le doy oportunidad para que usted lo anote. Y viene y lo expone. Y yo le doy, con todo el gusto le doy oportunidad. Entonces, día del Señor, Juan, significa domingo. En inglés dice día del dios sol, no dice domingo, día del dios sol. Y si usted ve en inglés, ¿qué significa lunes? Día de la diosa Luna. En cualquier, usted verá que todo día tiene un día al dios. El sábado, día de reposo, es distinto a día del Señor. Solo quería aclararle para que usted lo averigüe mejor y no cometa ese error. Ahora, seguimos. Mira, usted decía que... Seguimos. Ahorita usted decía que, bueno, aquí dice en primera de Juan dice, usted decía que Jesús no nos dijo a nosotros que no lo hiciéramos. En primera de Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si yo digo que ando en él, debo andar como Jesús anduvo. ¿Jesús guardó qué? Sus designios. Y el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, si usted me ama, guarda mis mandamientos. Mire, eso lo voy a explicar. Y- Eso se lo voy a explicar. Usted ya lo habló y yo le di chance. Se lo voy a explicar con todo el gusto. Claro que sí. Y usted, claro, muy dijo y resaltó la palabra mis mandamientos. Jesús tiene mandamientos. Jesús tiene mandamientos. Y si quiere, léalo. Juan capítulo 15, versículo 10, léalo de ahí mismo, para que vea que Jesús tiene mandamientos. Juan 15:10. No confunda una cosa con la otra. Cuando Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. los de Él. Él tiene sus mandamientos. El Padre tenía sus mandamientos en el Antiguo Testamento. Y Jesús en el Nuevo Testamento tiene sus mandamientos. Y eso es lo que no entiende. Pero yo se lo voy a mostrar con la Biblia para que ustedes lo comprendan. Con la Biblia. ¿Cuál es? Juan 15:10. Ah. De la Biblia de los adventistas. Para que no piensen que es la Biblia mía. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, O sea, de Cristo. Mis mandamientos. permaneceréis en mi amor. Sigan. Como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Los mandamientos del Padre son unos. Los mandamientos del Hijo son otros. Y Él dice, repítalo, Juan. El mismo. Sí, el mismo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí no hay duda que Jesucristo tiene sus mandamientos. Y cuando Él encuentra en el Nuevo Testamento la palabra mandamiento, ellos piensan entonces en los 10 mandamientos de Dios allá. Y resulta que la Biblia dice que el Padre tenía sus mandamientos y Jesús los cumplió. Todo está cumplido en la muerte. Pero luego Él dejó sus mandamientos. Al punto que es lo mismo que la ley. La ley de Dios. Por ejemplo, usted me puede ayudar. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Verá que la ley en el Nuevo Testamento habla de la ley de Dios y la ley de Cristo. La ley de Dios y la ley de Cristo, refiriéndose a la ley de Dios en el Antiguo Testamento y la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Y verá que hay una gran diferencia. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Si quiere lo puede leer desde el 20. Léalo desde el 20 para que lo entendamos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante.
van a observar que cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de mandamientos, está hablando de los mandamientos de Cristo, distinto a los que se le dio a Moisés. ¿Cómo puede ser distinto? Ahora, se lo voy a mostrar, listo, se lo voy a mostrar. Sí, listo, se lo voy a mostrar. A ver, dale. 21. Léalo del 20. Me he hecho a los judíos como judío. Me he hecho a los judíos como judío. Con los judíos me he hecho judío, ¿para qué? Como judío, para ganar a los judíos. Él quiere ganar a los judíos, por eso iba a la sinagoga los sábados. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Entonces él se hizo como que estuviera bajo la ley. ¿Para ganar a quién? A los que estaban bajo la ley. Pero aquí hay una explicación. Escuche lo que viene. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, a Dios, más bajo la ley, a Cristo, para ganar. ¿Bajo la ley qué? Para ganar a los No. Otra vez. más bajo la ley, a Cristo. A ver, un poquito más atrás. Otra vez, el 20 otra vez. ¿El 20 o el 21? El 20 otra vez. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos y a los que están bajo la ley, como bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. O sea, está hablando que los judíos están bajo la ley, tienen que cumplir la ley, y él se hace uno de ellos para ganarlos a ellos. Y observe lo que viene, siga, no me salte ahí, siga. A los que están sin ley. A ver, un momentico, muéstrame cómo dice ahí. A los que están sin Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Siga. A los que están sin ley. A los que están sin ley, pongan cuidado, que no son los judíos, que son paganos, a los que están sin ley, Como si yo estuviera sin ley. como si yo estuviera sin ley. Él se hace uno con los paganos, como si él estuviera sin ley. Siga. No estando yo sin ley, a Dios. No estando yo sin ley, a Dios. Escuche qué ley tenía Pablo. Ponga cuidado, ya Pablo convertido, ¿qué ley tenía? Más bajo la ley a Cristo. Más bajo la ley, a Cristo. Cristo tenía su ley. Para ganar a los que están sin ley. Para ganar a los que están sin ley. Siga. Al otro. A los débiles me he hecho como débil. Para ganar a los débiles. Entonces Pablo dice que él ya se somete a la ley de Cristo. ¿Y es que Cristo tiene su propia ley? Sí. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:2. Si Cristo tiene su propia ley. Porque vamos a ver que Gálatas también 2:19 va a mostrar que él muere a la ley por la ley. ¿De qué ley está hablando? Vamos a ver, Gálatas 6:2, ¿qué dice? Pero de aquellos que parecían ser algo. 6:2. Ah, 6:2. Sobrellevar, Gálatas 6:2. Sí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces San Pablo dice que Cristo tiene su ley, tiene sus mandamientos. Cumplan mis mandamientos como yo cumplí los mandamientos de mi Padre. Ya dice Pablo que él se somete a la ley de Cristo. Por eso Gálatas, ahí mismo, el mismo Gálatas viene a explicar. Capítulo 2, versículo 19. ¿Por qué Pablo habla de la ley de Cristo? Distinto. Habla de dos leyes. Pongan cuidado las dos leyes. Hijos míos. 2:19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva. Yo por la ley soy muerto a la ley. Una ley mata a la otra ley. Léalo de nuevo. Porque yo por la ley. Por la ley, una ley. Ya va, disculpe, no me corra. Pero usted no puede saber cuál ley es. No, por eso, pero está hablando de dos leyes o de la misma. Sí, en la ley. ¿Está hablando de la misma? Escuche, la ley, una cosa es que usted no conozca la ley y otra cosa es que usted sea juzgado por esa misma ley. Es la misma. Pero ¿qué dice aquí? Aquí dice, por la ley, léalo de nuevo. Otra vez, repítalo. A ver, ¿Estoy en el qué? en el 2:19. En el 2:19. Sí. Porque yo por la ley. Yo por la ley, observe, por la ley, obedeciendo a la ley, Muerto a la ley. yo muero a la ley. A fin de que viva para Dios. A fin de que viva para Dios. Entonces, él está muriendo a la ley. Una ley mata a la otra ley. ¿Quieren saber cuál es la ley que está muriendo? Sigan el versículo 21. Aquí mismo. Sí, ahí mismo, el versículo 21 explica. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Siga. Ahí. Ahí termina. No desecho la gracia de Dios. ¿Cuál es la ley de Pablo? La de Cristo, la de la gracia. No desecho la gracia de Dios,
Porque si por la ley, la que está muriendo, hubiese sido la justificación, entonces ¿para qué murió Cristo? Repítalo. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fue la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si por la ley yo fuera justo, si por cumplir los mandamientos yo fuera justo, entonces Cristo murió en vano.